Perdí mi vuelo por apenas 3 minutos. 3 minutos que, en ese instante, sentí como una tragedia absurda. El aeropuerto seguía vibrando a mi alrededor con anuncios metálicos y pasos apresurados, pero para mí todo quedó en silencio cuando vi cómo el avión se alejaba por la ventana, llevándose consigo mis planes, mis certezas y, según creía, mi destino. Resoplé, frustrado, y tomé mi maleta con resignación. Fue entonces cuando la vi. Estaba sentada cerca de una columna, envuelta en un abrigo gastado que no lograba ocultar el frío ni la dignidad con la que sostenía a un bebé dormido contra su pecho. Su cabello oscuro caía desordenado sobre su rostro, pero aún así había algo en ella imposible de ignorar. No era solo su belleza, era una tristeza serena, profunda, como un mar en calma que esconde tormentas. Nuestros ojos se cruzaron apenas un segundo, y sentí una sacudida inexplicable en el pecho. No sé qué me impulsó a acercarme. Quizá la culpa por quejarme de un vuelo perdido mientras ella parecía haber perdido mucho más. Le pregunté si estaba bien. Su voz, suave y cansada, me dijo que sí, que solo esperaba. No pidió nada. Eso me desarmó. Abrí mi billetera, pero me detuve. El dinero parecía insuficiente, casi ofensivo. Entonces, sin pensarlo demasiado, le ofrecí la llave de mi hotel. Le dije que tenía una habitación caliente, una cama limpia, una ducha. Que yo encontraría otro lugar. Dudó. Miró a su bebé. Volvió a mirarme. Aceptó con un gesto mínimo, agradecido, como si ese simple acto hubiera encendido una luz olvidada. Mientras se alejaba, sentí que algo acababa de comenzar. Esa noche casi no dormí. Cada vez que cerraba los ojos, la veía a ella, sosteniendo al niño con una ternura feroz. A la mañana siguiente, impulsado por una ansiedad que no supe nombrar, regresé al hotel. No esperaba nada concreto, solo la certeza de que debía verla de nuevo. Toqué la puerta con suavidad. Tardó en abrir. Cuando lo hizo, su expresión se transformó en sorpresa y luego en una sonrisa tímida que me atravesó por completo. Me invitó a pasar. El bebé dormía en la cama, envuelto en sábanas blancas que contrastaban con la dureza de la vida que imaginé para ellos. Hablamos. Me contó su historia a fragmentos, un amor roto, una ciudad que la devoró, noches al raso, miradas que juzgan. Yo le conté la mía, por primera vez sin máscaras. Entre palabras y silencios, algo íntimo empezó a crecer, lento y delicado. Los días siguientes se entrelazaron de forma inesperada. Caminamos por la ciudad, compartimos comidas simples, risas breves que se volvían más frecuentes. A veces, cuando el bebé dormía en el cochecito, ella apoyaba su mano sobre la mía sin decir nada, y ese contacto bastaba para incendiarme por dentro. Una noche, la lluvia nos sorprendió y corrimos a refugiarnos bajo un toldo. El mundo parecía haberse reducido a ese espacio mínimo. El vapor de nuestros cuerpos, la cercanía, su respiración. La besé. Fue un beso lento, contenido, lleno de promesas no dichas. No hubo prisa. Solo una entrega suave, como si ambos temiéramos que el más mínimo movimiento brusco pudiera romper el hechizo. La invité a quedarse conmigo unos días más. Luego fueron semanas. Yo cancelé vuelos, cambié agendas, postergué decisiones que antes consideraba inamovibles. Ella empezó a confiar, a reír sin reservas. Algunas noches, cuando el bebé dormía, nos abrazábamos en silencio, y yo sentía que por primera vez en años estaba exactamente donde debía estar. Sin embargo, había sombras. Miradas esquivas, llamadas que ella evitaba responder, un pasado que pesaba entre nosotros como una puerta cerrada. Una tarde, regresé antes de lo previsto y la encontré llorando. En sus manos había un sobre. Mi nombre estaba escrito en él. No era para mí. Era de alguien más. De alguien que yo no conocía, pero cuya presencia se hizo de pronto insoportablemente real. Ella intentó explicarse, pero la detuve. Le pedí tiempo. Me fui. Caminé durante horas, luchando contra una mezcla de celos, miedo y una verdad que empezaba a asomar. Me había enamorado de ella sin reservas, y eso me aterraba. Volví al hotel de madrugada. La habitación estaba en silencio. Pensé que se había ido. Entonces escuché el llanto suave del bebé y supe que aún estaba allí. Me senté en el borde de la cama.
Ella me miró con los ojos hinchados, pero firmes. Hablamos hasta que amaneció. De errores, de heridas, de segundas oportunidades. No fue fácil. Nada verdadero lo es. Pero cuando el sol entró por la ventana, sentí que habíamos cruzado algo juntos. El tiempo, caprichoso y generoso, hizo el resto. La ayudé a reconstruirse, pero ella también me salvó a mí. Descubrí que el amor no siempre llega como un relámpago perfecto, a veces aparece vestido de pérdida, de cansancio, de miedo. Una mañana, mientras preparábamos café y el bebé reía en su sillita, me di cuenta de que ya no pensaba en el vuelo perdido. Pensaba en el vuelo que, sin saberlo, había tomado hacia una vida distinta. Años después, todavía recuerdo ese aeropuerto como el lugar donde todo empezó. Donde un error mínimo cambió el curso de mi existencia. La mujer que una vez fue invisible para el mundo se convirtió en el centro del mío. Y el niño, que dormía en sus brazos aquella tarde, hoy corre por el pasillo llamándome por un nombre que nunca imaginé escuchar. Amor. Hogar. Futuro. Todo nació de una llave entregada sin condiciones, y de la valentía de abrir una puerta que ninguno de los dos sabía que estaba buscando. Aún así, había días en los que el pasado regresaba sin avisar. Bastaba una canción en la radio o el sonido distante de una sirena para que ella se quedara en silencio, mirando un punto invisible. Yo aprendí a no forzarla. Me sentaba a su lado, le tomaba la mano y esperaba. A veces apoyaba la cabeza en mi hombro y cerraba los ojos, como si mi presencia fuera un refugio temporal contra recuerdos demasiado pesados. En esos momentos entendí que amar no siempre es hablar, sino permanecer. El bebé crecía rápido. Sus primeras risas llenaron la habitación de una alegría nueva, casi sagrada. Ella lo observaba con una mezcla de orgullo y temor, como si aún no creyera del todo que ese pequeño milagro pudiera tener un futuro distinto. Una noche, mientras lo acunaba, me confesó que durante meses había dormido con un ojo abierto, siempre lista para huir. La calle te enseña a no confiar, me dijo en voz baja. Yo no respondí. Me limité a rodearla con mis brazos, sintiendo su cuerpo relajarse poco a poco, como alguien que por fin se permite descansar. Nuestra intimidad se volvió más profunda con el tiempo. No era solo deseo, aunque éste estaba presente, intenso y cálido. Era la manera en que nuestras respiraciones se sincronizaban en la oscuridad, como sus dedos trazaban líneas lentas sobre mi pecho mientras hablábamos de cosas simples, triviales, que en realidad eran promesas de normalidad. Cuando hacíamos el amor, lo hacíamos sin prisa, como si cada gesto fuera una afirmación silenciosa de que estábamos vivos y juntos. Después, ella solía quedarse despierta, observándome, y yo fingía dormir para no romper ese instante. Sin embargo, el mundo exterior no desapareció. Llegaron cartas, llamadas insistentes, nombres que yo prefería no escuchar pero que se filtraban entre nosotros. Una tarde, la acompañé a un edificio gris en las afueras de la ciudad. Dijo que necesitaba cerrar algo. Mientras ella subía, yo esperé abajo, con el corazón acelerado, imaginando escenarios que me consumían. Cuando volvió, su rostro estaba pálido, pero había una determinación nueva en sus ojos. No me contó todo, pero entendí que había dado un paso importante, uno que le dolió y la fortaleció al mismo tiempo. Decidimos mudarnos a un lugar más pequeño, más nuestro. Un apartamento modesto, con paredes claras y una ventana grande por donde entraba la luz de la mañana. Pintamos juntos, reímos cuando terminamos manchados de pintura, hicimos planes que por primera vez sonaban reales. Yo trabajaba desde casa algunos días, y me acostumbré al sonido de sus pasos, al murmullo de canciones que tarareaba mientras preparaba la comida. A veces, al mirarla, me invadía un miedo extraño, el miedo a perder algo tan frágil y perfecto. Una noche, después de acostar al niño, discutimos. No fue por algo grande. Fue por el cansancio, por palabras mal dichas, por heridas que aún no cerraban del todo. Ella me dijo que tenía miedo de depender de mí. Yo le confesé que tenía miedo de no ser suficiente. El silencio que siguió fue pesado. Pensé que tal vez ese era el principio del fin. Pero entonces ella se acercó, apoyó su frente en la mía y lloró. Lloró como no la había visto llorar antes. La abracé con fuerza, sintiendo que en ese abrazo se decidía algo esencial. Al día siguiente, despertamos distintos. No porque todo estuviera resuelto, sino porque habíamos elegido quedarnos.
Salimos a caminar temprano, con el cochecito avanzando lento por la acera. El aire estaba frío, pero el sol prometía. Nos detuvimos en una cafetería pequeña. Mientras ella sostenía la taza entre las manos, me miró y sonrió con una suavidad que me desarmó. En ese instante comprendí que el amor también es elegir cada día, incluso cuando no hay certezas. El pasado, sin embargo, no había terminado de mostrarse. Una tarde, alguien llamó a la puerta. Yo abrí. Frente a mí había un hombre que no conocía, pero cuya presencia sentí amenazante de inmediato. Dijo su nombre. Dijo el de ella. Dijo cosas que preferí no entender del todo. Ella apareció detrás de mí, se quedó inmóvil. El aire se volvió espeso. El bebé empezó a llorar desde la habitación. Yo quise decir algo, protegerla, pero ella dio un paso al frente. Su voz tembló al principio, luego se afirmó. Le pidió que se fuera. Él sonrió con desprecio y prometió volver. Esa noche no dormimos. Hablamos hasta que nos dolieron las palabras. De miedos reales, de riesgos, de la posibilidad de que nada fuera tan simple como habíamos soñado. Le pregunté si quería que me apartara, si eso la haría sentir más segura. Me miró como si no pudiera creer lo que estaba escuchando. No, dijo. Lo que me da miedo es perderte. Esa confesión me atravesó más que cualquier amenaza. Empezamos a prepararnos para lo inesperado, sin decirlo en voz alta. Guardamos documentos, hicimos llamadas, buscamos asesoría. Al mismo tiempo, intentamos mantener la normalidad, cenas tranquilas, cuentos antes de dormir, besos robados en la cocina. Cada gesto cotidiano se volvió más intenso, más significativo, como si supiéramos que estábamos caminando sobre una cuerda fina. Una madrugada, me desperté y no la encontré a mi lado. La busqué por el apartamento hasta que la vi sentada en el suelo del salón, con el bebé en brazos, mirando por la ventana. Me acerqué despacio. Ella me tomó la mano y la apoyó sobre el pecho del niño, donde su corazón latía rápido y firme. Por él, susurró. Asentí. Entendí que, pasara lo que pasara, ya no se trataba solo de nosotros dos, y que ese vínculo que habíamos construido estaba a punto de ser puesto a prueba de una manera que ninguno de los dos podía anticipar del todo. Desde ese momento, algo cambió en mí. Dejé de sentirme un espectador de su historia y asumí, sin reservas, que también era la mía. Empecé a observar con más atención los alrededores, a medir los silencios del edificio, a memorizar rutinas. Ella lo notó, pero no dijo nada. A veces me miraba con una mezcla de gratitud y culpa, como si temiera arrastrarme a un terreno peligroso. Yo le respondía con besos lentos, con caricias tranquilas, con la certeza silenciosa de que no pensaba retroceder. Los días siguientes transcurrieron con una calma engañosa. Salíamos al parque, dejábamos que el niño gateara sobre la hierba, compartíamos helados que se derretían demasiado rápido. Había momentos de risa genuina, de una ligereza que casi nos hacía olvidar la amenaza latente. Pero por las noches, cuando todo quedaba en silencio, ella se despertaba sobresaltada. Yo le estrechaba contra mi pecho y le susurraba que estaba a salvo, aunque en el fondo sabía que la seguridad absoluta no existía. Una tarde, mientras ordenábamos el armario, encontré una fotografía vieja. Ella la tomó de mis manos de inmediato, como si quemara. En la imagen aparecía más joven, con una sonrisa distinta, al lado de alguien cuyo rostro había sido doblado hacia atrás. No insistí. Pero más tarde, mientras preparábamos la cena, me habló. Me contó de un amor que empezó como un refugio y terminó como una jaula. De promesas rotas, de un control que se volvió violencia disfrazada de cuidado. Su voz no temblaba, pero sus manos sí. Me acerqué por detrás, la abracé, y ella se apoyó en mí con un suspiro largo, como si soltara un peso antiguo. Esa noche hicimos el amor con una intensidad diferente. No fue solo deseo, fue una afirmación, casi una declaración de guerra contra todo lo que había intentado quebrarla. Sus uñas se clavaron en mi espalda, su boca buscó la mía con urgencia. Después, permanecimos unidos, respirando al mismo ritmo, mientras ella trazaba círculos lentos sobre mi piel. Gracias por no huir, murmuró. Yo besé su frente y le respondí la verdad más simple que tenía, no podría aunque quisiera. Pero el pasado no se deja atrás tan fácilmente.
Comenzaron a aparecer mensajes en su teléfono, números desconocidos, silencios prolongados del otro lado de la línea. Una vez, la vi borrar un mensaje sin leerlo. Otra, apagar el móvil y guardarlo en un cajón. No discutimos. Habíamos aprendido que algunas batallas se libran mejor con paciencia. Aún así, la tensión se colaba entre nosotros, sutil, como una grieta invisible. Un domingo por la mañana, recibí una llamada que no esperaba. Alguien había estado preguntando por mí en mi antiguo trabajo, mencionando su nombre, el de ella, el del niño. Sentí un frío inmediato en el estómago. Cuando colgué, ella me estaba observando desde la puerta. No tuve que explicarle nada. Nos miramos en silencio, y en ese cruce de miradas se dijo todo. Esa misma tarde, decidimos que no podíamos seguir fingiendo normalidad. Empezamos a planear con cuidado. No una huida, sino una estrategia. Cambiar horarios, rutas, reforzar la red de personas en las que confiábamos. Ella se mostró sorprendentemente fuerte, lúcida. Ya no era la mujer que había conocido en el aeropuerto, encogida bajo un abrigo gastado. Había en ella una determinación nueva, nacida del amor y del miedo mezclados. A veces, al verla hablar con tanta claridad, sentía una admiración profunda que rozaba la devoción. En medio de todo, también hubo ternura. Noches en las que el cansancio nos vencía y nos quedábamos dormidos en el sofá, con el niño entre nosotros. Mañanas en las que despertábamos antes que él y compartíamos café en silencio, observando cómo la luz entraba por la ventana. En esos instantes, el mundo parecía suspendido, como si nos concediera una tregua. Una noche, mientras el niño dormía profundamente, ella me confesó algo más. Me habló de una carta que había escrito y nunca enviado, de una versión de sí misma que había creído perdida para siempre. Me dijo que conmigo había vuelto a reconocerse, a sentirse digna de amor. Sus palabras me desarmaron. La besé despacio, con una reverencia casi sagrada, y sentí que ese beso sellaba algo irrompible entre nosotros. Pero al amanecer, un ruido seco nos despertó. Un golpe en la puerta. No fue insistente, solo uno, firme, deliberado. Nos miramos. El corazón me latía con fuerza. Ella se levantó primero, tomó al niño en brazos. Yo caminé hacia la puerta, cada paso pesado, consciente de que ese momento podía cambiarlo todo. Antes de abrir, sentí su mano en mi espalda, un contacto breve pero lleno de significado. Respiré hondo, giré el picaporte lentamente, sin saber quién estaría del otro lado ni qué parte de nuestra frágil paz estaba a punto de romperse. Abrí la puerta y el mundo pareció contener el aliento. Del otro lado no estaba el hombre que temíamos, sino una mujer de mediana edad, bien vestida, con una expresión cansada pero decidida. Dijo mi nombre con voz firme y luego el de ella. Por un instante pensé que todo había sido un error, pero cuando mencionó el pasado, comprendí que nada lo era. Se presentó como alguien que también había sido parte de esa historia oscura, alguien que había sobrevivido y que ahora venía a advertirnos. Detrás de sus palabras no había amenaza, sino urgencia. La dejamos pasar. Ella habló sin rodeos, explicó que el hombre que buscaba a mi compañera estaba acorralado, que había perdido poder y que su desesperación lo hacía peligroso. Nos dijo que no venía a asustarnos, sino a ofrecernos una salida definitiva, legal, segura. Mientras hablaba, ella sostenía al niño con fuerza, como si cada frase confirmara algo que llevaba tiempo sintiendo. Yo escuchaba con atención, midiendo cada palabra, cada posibilidad. Cuando la mujer se fue, el apartamento quedó en silencio. Nos sentamos en el suelo, uno frente al otro, el niño entre nosotros. No hubo pánico. Hubo una calma extraña, como si después de tanto miedo, por fin pudiéramos ver el final del túnel. Ella me miró con los ojos llenos de lágrimas, pero no de tristeza. Es ahora, dijo. Y supe exactamente a qué se refería. Las semanas siguientes fueron intensas, agotadoras y transformadoras. Hubo trámites, declaraciones, noches sin dormir. También hubo apoyo inesperado, manos extendidas, personas que aparecieron cuando más las necesitábamos. El hombre desapareció de nuestras vidas de forma definitiva, no como una huida, sino como un cierre. Cuando nos confirmaron que todo había terminado, ella se desplomó en mis brazos y lloró. Yo la sostuve, sintiendo que ese llanto limpiaba años de dolor acumulado. Con el tiempo,
la tensión se disipó y dejó espacio para algo nuevo. No solo tranquilidad, sino una alegría profunda, madura. Empezamos a hablar de futuro sin miedo. De viajes, de una casa con un pequeño jardín, de rutinas simples que antes parecían imposibles. Una tarde, mientras veíamos al niño dar sus primeros pasos tambaleantes, ella me tomó la mano y la apoyó sobre su corazón. Aquí, dijo, es donde quiero quedarme. No necesitaba decir nada más. Nuestra relación cambió, se volvió más sólida, más consciente. Ya no era solo la pasión que nos había unido al principio, sino una complicidad serena. Hacíamos el amor con la misma intensidad, pero ahora estaba envuelta en una confianza absoluta, en la certeza de que no había máscaras ni huidas. Después, nos quedábamos abrazados, hablando de todo y de nada, riendo como dos personas que habían sobrevivido a la tormenta. Un día, regresamos al aeropuerto. No por necesidad, sino por elección. Queríamos cerrar el círculo. Caminamos por los pasillos llenos de gente apresurada, de despedidas y reencuentros. Nos detuvimos cerca del lugar donde la había visto por primera vez. Ella miró alrededor, luego a mí, y sonrió. Aquí empezó todo, susurró. Yo asentí, sintiendo un nudo en la garganta. No perdí ningún vuelo esta vez. Al contrario, había llegado exactamente a donde debía. Con el paso de los años, nuestra historia se convirtió en un relato que contábamos en voz baja, casi como un secreto sagrado. No por vergüenza, sino por respeto a todo lo que había costado. El niño creció rodeado de amor, de estabilidad, de risas. Me llamó papá por primera vez una mañana cualquiera, y ese instante redefinió mi vida entera. Ella me observó desde la puerta, con los ojos brillantes, y supe que compartíamos el mismo pensamiento, lo habíamos logrado. A veces, cuando la casa estaba en silencio y el mundo parecía en calma, ella se acercaba y apoyaba la cabeza en mi pecho, como aquella primera noche. Yo le acariciaba el cabello y pensaba en lo frágil que es el destino, en cómo una demora, un error mínimo, puede convertirse en el comienzo de todo. No éramos perfectos, pero éramos reales. Y eso bastaba. Hoy, cuando miro atrás, no pienso en el vuelo perdido como una desgracia, sino como un regalo disfrazado. Pienso en la mujer que era invisible para muchos y que se volvió el centro de mi universo. Pienso en el niño que llegó con ella y me enseñó el verdadero significado de hogar. Y sobre todo, pienso en el amor, ese que no llega limpio ni fácil, pero que cuando es verdadero, tiene la fuerza suficiente para transformar el miedo en esperanza y el pasado en un simple recuerdo que ya no duele.